Hace un par de semanas hablamos sobre una pequeña actualización en el inventario de Bedrock, para ser más específicos, la ventana del menú de horno. Este es el diseño que tenemos ahora mismo en el horno de Bedrock. Difiere un poco con el nuevo diseño que tienen pensado integrar los desarrolladores, aunque eso simplemente fue una muestra. Desde que lo mostramos no ha sido cambiado, pero ¿saben que sí ha sido cambiado? Diversos bloques que tienen inventarios dentro de Bedrock. En este video te voy a mostrar los cambios que tienen pensado los desarrolladores agregar en los diversos bloques que tienen inventario dentro de Bedrock. Para ver estas novedades en el inventario de Bedrock, veamos los mensajes del señor King Dark. Él nos dice, versiones de Lore U en las pantallas de contenedores. En las imágenes que nos adjunta podremos ver un pequeño prototipo de cómo se van a visualizar las cosas dentro del inventario de Bedrock. En este caso ahora mismo estamos junto al inventario y junto al inventario de un contenedor, en este caso el barril. Creo que no hace falta mencionarte el gran cambio visual y de textura que tiene el prototipo del inventario al inventario original de Bedrock. Son dos cosas completamente diferentes. Lo primero que sobresale de este prototipo del inventario es de que el inventario se encuentra horizontal. Podemos ver que ambas ventanas se encuentran horizontalmente en vez de verticalmente como lo teníamos anteriormente en el inventario de Bedrock. Ese es el primer cambio visual que podemos observar en esta imagen. El segundo gran cambio que podemos visualizar en este prototipo del inventario es el gran cambio que tiene en la textura. Si comparamos el inventario original de Bedrock con este prototipo, bueno, es que la verdad es que se nota bastante la diferencia entre uno y el otro. Podemos decir que la textura del prototipo del inventario es mucho más sólido si lo comparamos con los colores originales del inventario de Bedrock. Además podemos ver que el pequeño número que normalmente se tiene al lado de los objetos cuando tenemos mucha cantidad de ellos es completamente diferente. Ahora en vez de combinarse el número con el objeto aparece un pequeño recuadro en donde se visualiza mucho mejor la cantidad de objetos que tenemos de ese objeto. Y lo mismo sucede con los diferentes contenedores que tenemos en Minecraft. Ya hemos visualizado el barril, pero en la siguiente imagen podremos ver la caja de Shulker. En la siguiente imagen podremos visualizar el cofre del Ender o el Ender Chest. Y finalmente en la última imagen podremos ver el inventario del cofre, en donde podemos estar totalmente seguros que está abriendo un cofre grande debido a la cantidad de espacio que hay en este inventario. Y después de ver estos 4 inventarios de los diferentes contenedores de Bedrock, ¿acaso notaron una cosa diferente? Si no lo han hecho, ya se los explico. Cada uno de los contenedores tiene un color diferente, un color apropiado para el contenedor que estamos abriendo. Por ejemplo, el barril tiene un color café en su inventario. Por otro lado, la caja de Shulker tiene un color morado. Por otro lado, el cofre del Ender Chest tiene unos colores grises. Y finalmente, el inventario del cofre tiene un color tipo mostaza. Cada uno de ellos con un color completamente diferente para saber exactamente qué tipo de contenedor estamos abriendo. O al menos es lo que piensan algunos comentarios de este post, ya que con este cambio en los colores de los contenedores, ahora se sabe exactamente qué contenedor estás abriendo, aunque honestamente no tiene mucho sentido, porque si estás abriendo un cofre, te vas a acercar a un cofre y lo vas a abrir por obvias razones. Si vas a abrir un Ender Chest, te acercas al Ender Chest y sabes exactamente qué contenedor estás abriendo. Pero bueno, es una pequeña cosa visual, es un pequeño extra en el futuro inventario de Bedrock, aunque recuerden que todo lo que estamos viendo ahora mismo es un prototipo, por lo que puede llegar a cambiar. Y ya casi para finalizar con este video tenemos el último mensaje del señor King Dark. Él dice, hasta ahora el HUD solo tiene la barra de acceso rápido. En la última imagen que nos adjunta el señor King Dark podremos visualizar la nueva barra de acceso rápido, o al menos el prototipo que tienen pensado agregar los desarrolladores. De igual manera que las ventanas de inventario que vimos hace un momento, tiene una textura completamente diferente. Creo que eso es bastante obvio. ¿Qué novedades podemos ver con esta nueva barra de acceso rápido? Bueno, podemos ver que el contador de objetos también tiene esa pequeña pestaña que nos permite visualizar cuántos objetos tenemos del objeto seleccionado. Además podemos ver la espada de lado, y creo que lo que más sobresale es de que este pequeño prototipo del acceso rápido no es transparente como la barra de acceso rápido que tenemos ahora mismo en Minecraft, sino que es completamente sólida. Otra particularidad de este prototipo es de que ahora mismo no tenemos un indicador de elemento seleccionado. Ya saben, un pequeño recuadro que aparece cada vez que seleccionamos algún objeto del inventario. Este aparece inclusive cuando seleccionamos una casilla totalmente vacía. Aparentemente en este prototipo aún no ha sido agregado.
Y creo que no hay mucho más que te pueda mencionar acerca de este nuevo inventario. Estuve leyendo los comentarios que habían hecho las personas y lo que había contestado el señor Kindark. Esta sección del inventario en donde tenemos todos nuestros objetos personales. Aparentemente con esta nueva interfaz o con este nuevo prototipo de la interfaz aún no llega, por lo que tendremos que esperar a una futura actualización de Minecraft para que sea agregada, aunque ya nos podemos hacer una gran idea de cómo será. Así que déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que opinas acerca de este nuevo hallazgo con la futura actualización del inventario de Bedrock. Podemos visualizar que las cosas lucen bastante prometedoras, aunque recuerden que todo lo que hemos visto simplemente fue un prototipo que se ha encontrado en las versiones beta y preview, por lo que esto puede cambiar enormemente conforme vayan saliendo las futuras actualizaciones, aunque para esto tendremos que esperar. Esto es todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo, tienes todas mis redes sociales en la descripción. Yo de esta manera me despido. Mi nombre es Loboxy y nos vemos en el próximo video. Huh.